Buenos días, hermanos. Otra vez un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a comenzar con un cuento. ¿Les gustan los cuentos? ¿No? Algo parecido a lo que hacía Jesús siempre. A este le hemos titulado La Escuelita de Jesús. En un lugar de Jerusalén, en algún tiempo en el que Jesús vivía, en algún momento de las tantas enseñanzas del mismo Maestro, Jesús despertó a sus apóstoles, en ese momento discípulos, y les dijo: a desayunar. Todos se pararon contentos, a lo que Pedro dijo, sarcástico por supuesto: ¿qué vamos a desayunar, maestro? Jesús lo quedó viendo y Pedro le contestó: panes y peces, ¿verdad? Jesús le dijo: ¿no decías lo mismo cuando sobró vino, Pedro? Todos los apóstoles se dispusieron a comer juntos en una mesa improvisada. Y mientras comían, Jesús les introdujo al tema que verían el día de hoy: el Espíritu Santo. Acabaron de comer y a Pedro, por castigo, le tocó lavar los trastes. Afortunadamente no había desechables en ese tiempo y tuvo que lavar algunos cuantos. No eran de porcelana, no se imaginen cosas de lujo, seguramente eran piedras medias mal hechas. Estando sentados, Jesús dijo: vamos a hacer la retroalimentación y el recuento de los daños. Así que vamos a comenzar hablando de algunas cosas. Yo les hago unas preguntas y ustedes responden. Estaban atentos Tomás, Andrés, Mateo, Judas, Pedro, entre otros discípulos que ustedes conocen y que quizá no, pero estaban todos sentados. Jesús entonces preguntó: a ver, ¿qué me pueden decir acerca de la creación? Andrés levantó la mano y Jesús le dijo: Andrés, adelante, háblanos. Andrés dijo: pues maestro, tú nos has dicho que creaste todas las cosas buenas y que tú siempre has pensado que todo tiene que ser bueno. A lo que Jesús dijo: bien, Andrés, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta: ¿qué es el pecado? Contestó Jesús. Entonces Pedro rápidamente se dispuso y dijo: maestro, tú nos has dicho que el pecado es violencia. Y Jesús dijo: sí, Pedro, pero ve más allá, algo más profundo. ¿Quién más? Entonces Mateo levantó la mano y dijo: pecado es robar. Sí, Mateo, pero más profundo, hace falta algo. A lo que Tomás dijo: ¿puede ser no creer? Dijo: sí, va cerca, Tomás, pero algo un poco más profundo. Y entonces nadie podía contestar acertadamente lo que el maestro quería. Entonces el maestro hizo una oferta, la cual nunca se iba a volver a ver en millones de años. Bueno, no tantos, miles. Y dijo: voy a dar 7 billones de puntos celestiales al que me conteste y me diga qué es el pecado. Entonces uno entre todos, llamado Merari, levantó la mano y dijo: tú nos has dicho, maestro, que el pecado, en el sentido más estricto de la palabra, es egoísmo. El maestro dijo: bien, bien, Merari. Todo esto para contarles la razón por la cual hay 7 billones de puntos celestiales en mi cuenta y yo con todo gusto los reparto en estos tiempos. Pero la historia continúa. Entonces el maestro dijo: muy bien, ya hemos dicho que quiero que todo sea bueno y además he dicho que el pecado es el egoísmo del ser humano que llevó a la destrucción de todas las cosas. Siguiente pregunta: ¿qué quiero ahora con este mundo de pecado? Entonces Pedro, ambicioso, dijo: yo respondo, maestro. Dime, Pedro, lo que tú quieres, maestro, si mis cálculos no me fallan, es que podamos vencer a Roma. Y dijo: no, Pedro, estás equivocado, no es exactamente lo que busco. Entonces Judas levantó la mano y dijo: maestro, tú lo que quieres es que restauremos todas las cosas. Ese es tu plan. Y entonces Jesús le dijo: muy bien, Judas, muy atento a esta clase. Judas se dispuso a abrir su cuenta bancaria celestial. Él dijo: maestro, mis 7 millones de puntos celestiales, lo siento, Judas, los puntos celestiales solo se dan una vez por clase. Muy probablemente de ahí nace mucho rencor de Judas hacia el maestro. Pasando un poquito de la discusión de esa clase, Jesús preguntó una vez más a todos los apóstoles que estaban ahí sentados y les dijo: ¿cómo quiero o cómo he querido restaurar todas las cosas? Andrés levantó la mano una vez más, dispuesto a no volver a fallar, y dijo: maestro, a través del pacto. Muy bien, Andrés, vas muy bien. ¿Cómo es esto del pacto? Entonces Andrés prosiguió a su historia. Tú encontraste un día a Abraham e hiciste un pacto con él. Un pacto como de matrimonio, como si se casaran, como si fueran uno.
Y Jesús dijo, muy bien, vas muy bien, prosigue Andrés. Entonces Andrés continuó su discurso y dijo, este pacto lo que está buscando es que tengamos un acuerdo entre nosotros, una relación entre Dios y nosotros, y que a través de esa relación podamos tener buenas relaciones con todos los demás. Entonces al Señor le gustó tanto la intervención de Andrés que le dio 1000 puntos celestiales. Por ahí él se los agotó en su tiempo, él ya no tiene más puntos celestiales que dar. Pero la historia continúa. Entonces el maestro les dijo, si nosotros queremos restaurar todas las cosas, si todo fue hecho bueno, todo fue caído en pecado y ahora queremos restaurar todas las cosas, ¿cómo lo haremos? A lo que por fin intervino Mateo y dijo, maestro, vamos a cambiarlo juntos. El maestro le dijo, muy bien. Pedro se paró y dijo, vamos a hacerlo entonces. Y entonces Jesús va a dar el mejor discurso que nunca antes hubiese dado. Y le dijo, no, Pedro, no salgan de aquí hasta que haya llegado sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo haya llegado sobre ustedes, entonces harán cosas mayores que las que yo he hecho. Fin del cuento. Lo que pasó después, lo compartiremos después de esta oración, pero antes de hacer la oración, yo quisiera decirle como cada domingo a cada uno de ustedes, mis hermanos, que mis puntos celestiales se están acabando y que al momento de poder compartir esto con ustedes, es necesario que cada uno de ustedes crea que el Espíritu Santo le tiene que decir algo, que el Espíritu Santo le va a hablar, porque lo que yo diga no es garantía de hablar a sus corazones. Sin embargo, lo que el Espíritu Santo diga y hable a tu corazón es garantía de que Dios está obrando en tu vida. Por eso vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el mismo Espíritu quien le diga a cada uno de nosotros lo que tiene que escuchar el día de hoy. Oremos. Papá, venimos una vez más delante de tu presencia para darte gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque tú querías un mundo bueno. Gracias, Señor, porque a pesar de que lo destruimos, tú siempre buscaste estar cerca de nosotros. Gracias porque buscaste tener una relación con la humanidad y la conseguiste. Y gracias porque a pesar de que en esa relación nosotros te traicionamos constantemente, tú te mantuviste fiel a tu pacto, Señor. Y has permitido que a través de los años tu mismo Hijo venga a confirmarnos que tú quieres una relación con nosotros. Pero gracias sobre todo, porque cuando tu Hijo se fue, no nos dejaste solos. Nos dejaste un consolador y es tu Espíritu a quien pedimos que hable el día de hoy a nuestros corazones. En el nombre de Jesús y bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Amén. El ideal, como siempre hemos hablado acerca del Espíritu, que hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, el ideal es comprender, como en la escuelita de Jesús, cómo han sucedido las cosas y qué es lo que Dios quiere. Así que, hermanos, ¿quién nos puede decir algo acerca de la creación? Ya no estoy en el cuento. Ahora sí espero que sean ustedes los que contesten. ¿Qué nos pueden decir acerca de la creación? Que nos hizo buenos. En resumen, el concepto más elemental es que nos hizo buenos. Después, ¿qué nos pueden decir acerca del pecado? La separación de Dios y del ser humano. Eso es una mala relación entre Dios y nosotros y por lo tanto eso es estar fuera ¿de dónde? Del jardín, ¿sí? Ya estamos fuera del jardín porque todo el jardín que era bueno lo hemos destruido. Sin embargo, Dios no nos ha abandonado y Él ha querido, por lo tanto, iniciar una relación con nosotros. Y esto es el pacto, ¿no? El pacto es el intento de Dios por recuperar su relación con nosotros. ¿Con quién hizo el pacto Dios? ¿Se acuerdan? Con Abraham. Y a través de Abraham todo el pueblo de Israel y todo el pueblo judío son quienes van guardando el pacto, ¿no? Hasta que llega Jesús. Y cuando Jesús llega, va a cumplir ese pacto, ¿sí? Va a iniciar la restauración de todas las cosas. Eso es lo que Jesús está haciendo con nosotros. El ideal entonces, hermanos, es que nosotros entendamos, según las palabras del mismo Jesús en estos 2 versos, ustedes harán cosas mayores y no hagan nada, no salgan de aquí hasta que el Espíritu llegue sobre ustedes. Según estas palabras de Jesús, el plan es que nosotros, llenos del poder del Espíritu Santo, continuemos este proyecto de Dios de la restauración de todas las cosas. Pero para poder restaurar todas las cosas necesitamos algo. Primero, creer en Jesús.
¿no? Porque Él es quien nos está proponiendo el proyecto. Y segundo, tener el Espíritu Santo. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos la herramienta elemental con la cual podemos transformar todas las cosas. Y la advertencia de Jesús es clarísima. Y les dice, no se muevan de aquí hasta que llegue sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si ustedes intentan hacer algo sin el poder del Espíritu Santo, quizá no les vaya a salir del todo bien. Entonces el Espíritu Santo es un acontecimiento bastante importante. Ese es en el ideal. Todo aquel que cree en Jesús como su Señor debería tener el Espíritu Santo, debería ser con el Espíritu Santo uno y entonces iniciar la transformación de todas las cosas. Pero ¿qué pasa en el acontecimiento de la historia? Entonces vamos a pasar al problema, porque hoy me interesa más enfatizar la solución, sé que vamos rápido. En el problema, ¿qué pasa en el transcurso de la historia? Entonces les cuento rapidito algo de historia que nos ha hecho tener un concepto del Espíritu Santo, quizá no equivocado, pero sí tendencioso. ¿Qué ha pasado con el Espíritu Santo a lo largo de la historia? Pues vean, Jesús se va y cuando Jesús se va, Él les dice, no los dejo solos, les voy a dejar un consolador, así que aguántense tantito. Jesús se va, llega el día de Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado sobre toda la gente en el siglo I. La gente tiene entonces el poder que Jesús le había prometido e inician un periodo de predicación y de expansión del cristianismo. El cristianismo crece mucho a través de los siglos por este despertar del Espíritu Santo. Siglo I, siglo II, siglo III. En el siglo IV, después de la persecución, van a empezar a ser quienes gobiernan el Imperio Romano. Los cristianos, nosotros, hermanos, alguna vez tuvimos la corona del mundo. Desgraciadamente no la supimos aprovechar, nos la volamos, hicimos cosas terribles, matamos gente, dañamos imperios, conquistamos, hicimos lo peor. Por supuesto que al paso de los años perdimos esa corona, gracias a Dios que la perdimos porque no estábamos haciendo nada bueno con ella. Y conforme va pasando el tiempo, la iglesia cada vez se va olvidando de este acontecimiento del Espíritu Santo y se empieza a hacer énfasis en algo más real y más palpable, es la institución. La iglesia es más real que el Espíritu, porque ¿cuántos de ustedes ven la iglesia? ¿No? Aquí estamos. Para los que interpretan mejor el concepto de iglesia, pues somos nosotros. Y los que medio interpretan mal, pues ahí está el edificio. Como sea lo ven. Pero ¿quién ha visto al Espíritu? Nadie ha visto al Espíritu. Entonces, creer en la iglesia como la fuente de dirección, la fuente de poder, la institución que nos dirige, es muy fácil. Así que pronto la iglesia se convirtió en el centro de todo el ideal cristiano. Por eso, hermanos, hasta el día de hoy todos venimos los domingos, ¿a dónde? A la iglesia. No vamos al Espíritu, ni vamos a Jesús. ¿A dónde vamos? A la iglesia, porque el centro de nuestra cosmovisión nos sigue diciendo que una institución es necesaria para que las cosas sigan avanzando. En esos tiempos las cosas han mejorado mucho, pero en aquellos tiempos la institución realmente controlaba todo. La institución decía quién se iba al cielo, quién se iba al infierno. La institución le ponía precio a las almas de las personas. Y por supuesto que si tú tenías un alma muy, muy pecadora, pues tenías que pagar mucho dinero. Y no se aceptaban puntos celestiales. Eran dinero de verdad. Si la institución, ¿qué más hacía? Podía casar personas, dirigir imperios, podía decirle a los reyes qué hacer, podía decirte y meterse en tu vida y decirte qué estaba bien y qué estaba mal. La iglesia podía hacerlo todo. En este proceso, la gente se olvida de las cosas importantes, como cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu sobre ustedes. Porque Jesús nunca dijo, cuando yo me vaya, va a venir la iglesia. Jesús tampoco dijo, cuando yo me vaya, va a llegar el sacerdote. Jesús tampoco dijo, cuando yo me vaya, va a llegar el pastor Merari. Tampoco dijo eso, aunque tenía 7 billones de puntos celestiales. ¿Qué dijo Jesús? Cuando yo me vaya, vendrá sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué tendríamos que estar esperando todos nosotros desde entonces? El Espíritu Santo. Y sin embargo, esperamos cosas que sean más objetivas, quizá más palpables, quizá más obvias. Una iglesia, quizá leer la Biblia, quizá orar mucho, quizá pastores, quizá ministerios, yo qué sé, un montón de cosas en donde nosotros las preferimos por sobre lo que se supone era lo más importante, el Espíritu Santo. Pero entonces,
en la historia llega la Reforma Protestante. Un momento icónico para todos en la historia, porque a partir de ahí salimos nosotros. Para algunos, ¿no? En la Reforma Protestante hay algunos personajes muy interesantes. Uno de ellos es Martín Lutero. ¿Han escuchado de Martín Lutero? Pues bien, Martín Lutero no es el único personaje que quiere reformarse. Es el que logra ganar porque pues un rey le hace paro, ¿no? Entonces un rey lo está ayudando y por eso no lo pueden matar. Por eso gana, no porque sea el mejor o cosas así. Habían muchos que eran buenísimos que tuvieron que morir en el proceso. No lograron tener el apoyo político de ese entonces. Pero Martín Lutero, cuando inicia la Reforma Protestante, la inicia con un montón de gente. ¿Sí? Mucha gente está de acuerdo con Martín Lutero y se van a hacer dos bandos. Los bandos que hasta hoy les conocemos como los radicales y el bando que hasta hoy conocemos como los reformados. Este tema en cuestión del Espíritu Santo. Si tú creías que el Espíritu Santo era lo máximo, lo más ideal, y Dios te hablaba y tú tenías dones y cosas así, estabas en el bando, adivinen de quién, de los radicales. Si tú eras una persona más recatada, más tranquila, que no le atribuía tanto poder al Espíritu y te centrabas más en el texto bíblico, adivina de qué lado estabas. De los reformados. Entonces existieron dos bandos desde la época de la Reforma, los radicales y los reformados. Por supuesto que nosotros desde los reformados siempre escuchamos la historia de los vencedores, los reformados. Pero ¿qué pasó con los radicales? Pues bien, los radicales eran personas que le atribuían cierto misticismo al Espíritu Santo y aseguraban que los dones espirituales seguían manifestándose. En contra de esto, los reformados dijeron que los dones espirituales solo habían sido para una época exclusiva, el primer siglo, y que no se seguían manifestando más porque Jesús ya se había revelado y ya teníamos la Biblia. Y si ya tenemos la Biblia, pues no necesitamos nada más. Ese era el argumento de la élite reformada. Ustedes irán viendo de qué bando se van. Ya saben que yo los quiero a todos por igual. Pasado esta época de entre los reformados y los radicales, los bandos empezaron a ser muy notorios hasta que en el siglo VII y en el siglo VIII hay algo que se le conoce como el despertar espiritual, o mejor conocido como el despertar pietista. ¿Qué es esto del pietismo? Pues que los reformados ya eran tan radicales como los radicales. Y entonces habían dos polos tan pero tan grandes y tan pero tan separados que surgió un grupo de personas que decían, bueno, es que esto no puede ser. No podemos ser ni tan radicales de la parte mística porque creemos en cosas reformadas, pero es que tampoco podemos ser tan reformados como para no creer en el Espíritu. Entonces es un grupo de personas que inicia un proceso que se le conoce pues más como el pietismo. Y el pietismo es algo más práctico. Mientras que lo reformado era muy intelectual y mientras que lo radical era muy espiritual, lo pietista es muy práctico. Mientras que el reformado se la pasaba leyendo su Biblia y el espiritual se la pasaba orando, el pietista se la pasaba ayudando a la gente. Porque decía, el Espíritu me mueve a ayudar y la Biblia me dice que tengo que ayudar. Entonces, ¿qué rayos hago orando y qué rayos hago leyendo? Mejor me pongo a ayudar. Y nace un tercer movimiento que es el pietismo. Hermanos, para que vayamos conociendo un poquito nuestra iglesia del pacto, la iglesia del pacto que tiene raíces luteranas, en lo más profundo de sus inicios, realmente tiene raíces pietistas. Porque el movimiento pietista fue el que impulsó que un grupo de misioneros en la iglesia luterana se saliera de la iglesia luterana para iniciar el grupo de misiones, amigos del pacto, si no mal recuerdo. Por lo cual ahora, después de ser amigos del pacto, llegar a Estados Unidos y bastante historia, se convirtió en la iglesia evangélica misionera del pacto. Pero esta iglesia es el resultado de ese movimiento intermedio, un movimiento pietista. Hermanos, ni muy reformados, ni muy radicales. Nosotros partimos de un punto medio, en donde por supuesto que no aseguramos del todo que el Espíritu Santo tenga que manifestarse de una manera explosiva, pero tampoco aseguramos del todo que no tenga que hacerlo. Entonces, esa es como que la perspectiva histórica del problema que existe hoy en día. Hoy en día, entonces, hermanos, 2018, abril de 2018, existen tres bandos generales: radicales, pietistas y reformados. Digo tres bandos generales porque debajo de todos ellos hay un montón.
¿sí? Un montón de bandos que a veces ni saben de qué lado están, pero igual ahí andan. Esto ha generado un problema neumatológico, o sea, acerca del espíritu. ¿Qué creemos acerca del espíritu? Según el bando en donde tú estés, es donde tú das tu argumento acerca del espíritu. Yo por supuesto que hoy no vengo a venderles ningún bando. Solamente les vengo a decir de dónde salió esta iglesia y cuáles son los existentes. Yo trataré, en lo que me queda de tiempo, de poder explicar algunas cosas interesantes acerca del Espíritu, qué es el Espíritu y qué dice la palabra de Dios acerca del Espíritu, y cada uno de nosotros pues nos vamos acomodando. Como dije desde el principio, yo los quiero a todos por igual y espero que todos ustedes por igual me quieran a mí. ¿Sale? Pues vamos, entonces vamos a empezar a hablar acerca del Espíritu. La solución, la tercera parte de esta prédica empieza en la promesa. Para esto yo necesito leer Joel, el libro de Joel 2:28. Hermanos, mientras voy buscando por acá Joel, quiero decirles que el momento de los profetas, la última generación de profetas que vamos a ir viendo en las células, es una generación que deja de hablar del Mesías y empieza a hablar del Espíritu. ¿Sí? Ellos están profetizando tiempos y dicen, vendrá un tiempo del Mesías en donde las cosas van a cambiar, pero ese no es el último tiempo. El último tiempo es el tiempo del Espíritu. Es donde empieza en la tradición profética. Un texto muy importante del libro de los profetas se encuentra en Joel capítulo 2. Si ustedes quieren en su casa pueden leer todo el capítulo. De verdad que está buenísimo. Pero yo les voy a leer el versículo 28. Dice, y después de esto, ¿de qué? Pues de los acontecimientos que venían pasando en ese tiempo, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Este concepto del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, es algo que Dios está programando como la conclusión de su pacto. Porque incluso otro profeta va a decir, ya no leerán la Biblia, porque yo estaré en sus corazones grabados. Y ya no necesitarán que nadie les diga nada, porque la verdad estará en sus corazones. ¿Qué es esto? Que el Espíritu Santo se hace uno contigo y que ahora tú no necesitas estar recordando qué es bueno y qué es malo. Hermano, ya lo sabes, porque el Espíritu Santo está ahí diciéndote qué es lo que tienes o qué es lo que no tienes que hacer. Ahí está el Espíritu. Dios lo que está haciendo es dejar de pensar que somos cosas separadas y decir, yo quiero que ustedes cada vez se parezcan más a mí. Pero para que eso suceda, tienen que hacerlo a través de el Espíritu Santo. ¿Sí? Ustedes se tienen que parecer más a mí. Entonces hay una promesa de un derramamiento del Espíritu Santo. En aquellos días, cuando el Espíritu Santo se derrame, sus hijos y sus hijas profetizarán, los ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Esto era algo que si yo hoy puedo resumir todo, interpretación Merari 2018, es que esto es lo que hacían los profetas. En teoría, si yo pudiera resumir esto, diría, el día que yo derrame mi Espíritu Santo sobre todos ustedes serán profetas. ¿Sí? Todos ustedes van a hablar en nombre de Dios. Todos ustedes van a tener una relación con Dios. Porque si recordamos quién era el profeta, hemos visto en las células, el profeta es aquella persona que es puesta por Dios como intermediario. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiso tener una relación con Dios. Pero la intención de Dios siempre fue que el pueblo estuviera cerca de Él. Una intención que por fin va a cumplir cuando el Espíritu Santo se derrame sobre ustedes. Ahí es como va funcionando el plan. Si quedan dudas y huecos en estos, hermanos, los invito a que vayan a las células. Ahí estamos hablando voy a hacer un comercial de todos los profetas y de todo lo que hemos dicho ahora. Ahí se puede entender muchísimo mejor, porque ahora no me queda mucho tiempo. Pero tengo top 10 cosas de qué es lo que hace, 5 cosas de qué es lo que hace este espíritu en la vida de todos nosotros. Es que en un principio pensé 10, pero luego ya dije no me va a dar tiempo. Entonces, top 5 cosas de qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Si a ti te pasa algo, es muy probable que tengas el Espíritu Santo. Si no te pasa nada de lo que dice aquí, hermanos, muy probablemente no tengas el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver qué cosas están pasando. En primer lugar, poder. Esto lo encontramos en Hechos 1:8. Si quieren, apúntenle para que lean ahí en casa todo y vean que no les estoy echando mentira. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero pastor, si voy a tener poder, ¿qué tipo de poder voy a tener? Voy a poder volar, traspasar paredes, adivinar pensamientos, desintegrar a la persona a la que más odio, conquistar a la chica de mis sueños. ¿Qué tipo de poder voy a tener? Bueno, lamento decepcionarlos, pero el tipo de poder al cual se refiere el texto bíblico es para ser testigos de Jesús en todas partes. El poder que uno tiene es para ser testigo de Jesús. ¿Qué es un testigo? Es la persona que defiende al acusado. Ese es el testigo en este contexto griego. Es la persona que defiende al acusado. Oye, pero es que Jesús no sirve para nada. Tranquilo, déjame defender a Jesús. Déjame decirte que Jesús realmente es una persona que quiere esto. No, pero Jesús dijo esto. Jesús no dijo eso. Jesús dijo esto. Pero es que Dios nos manda a todos a la guerra. Y entonces yo como testigo digo, hermanos, Dios no ha mandado a nadie a la guerra. Cada quien se quiere agarrar del chongo con quien quiere. Pero yo como testigo de Jesús lo que hago es hablar en nombre de Jesús, hablar en pro de Jesús y de su reino. Y para eso he recibido poder por parte del Espíritu Santo. Así que no, hermanos, no voy a volar, no voy a levitar, no voy a desintegrar a nadie y quizá tampoco logre conquistar a la chica de mis sueños, porque ese no es el poder que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Hermanos, si usted tiene poder para ser testigo de Jesús y hablar en su nombre, entonces es muy probable que tenga el Espíritu Santo. Pero si alguien de ustedes dice, es que yo de plano es así, no le he recibido, no se preocupen, aún quedan 4 cosas en las cuales usted puede coincidir y quizá vaya rayando ahí del Espíritu Santo un poquito. Verdad, Juan 16:3. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hablando del Espíritu Santo en la vida de nosotros, ¿cuál es la verdad? ¿Se han preguntado siempre? Cuando una persona vive en el Espíritu, sabe que está viviendo en la verdad. Y no está diciendo que tiene la verdad, que está viviendo en la verdad. ¿Qué es esto? Que está viviendo en Jesús. Porque ¿quién es la verdad? Jesús. Y toda persona que esté viviendo en Jesús está viviendo la verdad. Sí, pero es que él está viviendo en Jesús, pero se viste de rojo, pastor. Y él también vive en Jesús, pero se viste de verde, pastor. ¿Pero los dos viven en Jesús? Sí, los dos están en la verdad. Pero la lógica matemática de René Descartes nos ha dicho que la verdad solo puede ser una. Lamento decirles que desde el mundo oriental la verdad no es una y objetiva como desde el mundo occidental. Desde el mundo oriental, donde este libro se escribió, la verdad es una persona, no un concepto. La verdad es Jesús. Y todo aquel que esté en Jesús está en la verdad. Eso es lo que ha querido decir acá. Que nosotros busquemos conceptos de verdad racionales, lógicos y teóricos, como el mundo occidental nos ha enseñado, es problema nuestro, no problema del texto bíblico. ¿Quién está en la verdad? El que está en Jesús o el que está viviendo en los principios de Jesús, que son los principios buenos. Después hablaré un poquito acerca de eso, pero estamos en los tops, ¿no? ¿Cuál iba? El 3, obediencia. Este lo podemos encontrar en Ezequiel 36 y 27, que ya les hablaba un poco de esto. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hasta Reina Valera les estoy leyendo para que quede bien asentado el texto bíblico, ¿no? Dice la Biblia que el Espíritu Santo hace que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios y que la podamos realizar. Y con esto no quiero decir que la voluntad de Dios necesariamente es moral como nosotros nos imaginamos, o los mandamientos que nosotros tenemos en nuestra mente a veces creemos que son de Dios. Hermanos, no es cierto. Muchos de lo que nosotros creemos que es lo correcto, nos los inventamos nosotros. No es necesariamente lo que Dios quiere. Entonces hay que aprender a escuchar a Dios antes de escuchar nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra moral, ¿sí? Hay que tratar de escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? La restauración de todas las cosas. Dios está buscando hacernos amigos. Dios está buscando que tengamos buenas relaciones. Dios entonces quiere guerra. Dios no puede querer la guerra. La guerra la queremos nosotros. Nosotros queremos más poder.
Dios no quiere eso. Entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué son los estatutos? ¿Qué es eso que Dios dice que es bueno? La restauración de todas las cosas, en resumen. Punto número 4. Consolador. Esta se la saben más. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, Él estará con vosotros. Es este Espíritu que es consolador. Más, si alguna vez usted se ha sentido consolado de alguna manera, que dice, pues yo juraba que me iba a suicidar, pero pues algo me consoló, pues es muy probablemente que el Espíritu Santo haya actuado también en usted. Y el quinto punto al cual me urgía llegar, y esto es porque es bastante famoso y creo que todos podemos conocerlo, es el espíritu de los frutos. Así que lo encontramos en Gálatas 5, y estos son los frutos del Espíritu. Yo supongo que todos ustedes ya lo conocen, así que permítanme leérselos rápidamente. Y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de eso? ¿Qué es el deseo de la carne? Lo que está en contra del deseo del Espíritu, o sea, lo que está en contra de la voluntad de Dios. No es deseo de la carne, repito, lo que nosotros llamamos biológico. ¿Sí? Por ejemplo, comer, dormir, emocionarse, tener relaciones sexuales, bailar, hablar, o sea, cosas que nos satisfagan no son deseos de la carne. Son deseos de la carne cuando están en contra de la voluntad de Dios. Sí, porque si no, imagínense que fuera un deseo de la carne ir al baño. Hermanos, siempre estaríamos en contra de la voluntad de Dios. Y pues esa es una descontextualización terrible del texto bíblico. ¿Vale? Dice Gálatas: porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu, y el del Espíritu es en contra del deseo de la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Pero si son guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Adulterio. ¿Cuántos adúlteros? ¿Ninguno? Qué bueno. Fornicación. ¿Cuántos fornicarios? Ninguno. Qué bueno. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. ¿Cuántos hechiceros hay acá? Ninguno. Qué bueno. Bajo rápido la mirada a ver si alguien se acusa, no sea yo testigo de toda la acusación. Enemistades, pleitos, celos. ¿Cuántos celosos hay acá? ¿Cuántas celosas hay acá? Ninguno. Qué bueno. Iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Cuántos herejes hay acá? Ninguno. Qué bueno. Ya me perdí por andar viéndolos. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas que se parezcan a esto. Así resume el texto bíblico. Esos son los deseos de la carne. Otra vez me perdí. Acerca de las cuales, 21, os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son cosas de la carne. Entonces vamos a ver, si esas son las cosas de la carne, pues cuáles son las cosas del Espíritu. Y entonces viene la reflexión siguiente. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos amorosos hay acá? Como diría Jaime Sabines, los amorosos callan. Gozo. ¿Cuántos gozosos hay acá? Más o menos. Paz. ¿Cuántos paciosos hay acá? No sé. Paciencia. ¿Cuántos con paciencia hay aquí? ¿Cuánta benignidad hay aquí? ¿Cuánta bondad hay aquí? ¿Cuánta fe hay aquí? Mansedumbre. ¿Cuánta templanza? Porque contra tales cosas no hay ley. Hermanos, si ustedes en su vida normalmente manifiestan impaciencia, si ustedes en su vida normalmente manifiestan maldad, si en su vida normalmente manifiestan amargura, si en su vida normalmente manifiestan violencia,
Si en su vida normalmente manifiestan incredulidad, es muy probable que no tengan el Espíritu. Si en su vida normalmente manifiestan amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, fe, templanza, hermanos, es muy probable que ustedes tengan el Espíritu Santo. Así es como nos vamos viendo. Hermano, pero es que yo sí soy muy amoroso y tengo mucha bondad y mucha paz y mucha paciencia, pero no hablo en lenguas. No pasa nada. Estás manifestando los frutos del Espíritu, ¿sí? Sin embargo, va a llegar otro y me va a decir, pastor, pero es que miren, las cosas son así. Yo la verdad es que soy impaciente, soy violento, yo me enojo muy rápido, yo no tengo paz, al contrario, quiero la guerra y ando pensando en maldad. Pero ¿sabes qué? El Señor me ha dado el poder de hablar en lenguas. ¿Tengo el Espíritu Santo? Qué preguntas tan difíciles, ¿no? Vamos a seguir leyendo entonces el texto bíblico. Como yo les dije, yo no vengo a dar conclusiones, yo vengo a compartir el mensaje. Cada uno sacará sus propias conclusiones según el Espíritu a cada uno le esté dando a entender lo que tenga que entender el día de hoy. Pero voy a pasar al tercer y último punto entonces, y con ello voy a pasar a 1 Corintios 12, que es el texto que leímos acá. Entonces, ¿nos ayudas a volver al texto desde sus principios? Vamos a ver qué más hace el Espíritu Santo. Ya dijimos algunas cosas que tiene que hacer. Ya hablamos de los frutos del Espíritu que están en contra de los deseos de la carne, y ahora vamos a hablar de otra cosa, la cual Pablo habla acerca del Espíritu Santo. Ustedes verán si son reformados, si son radicales, si son pietistas. Opción D, ninguna de las anteriores. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Aquí viene la primera premisa. Hermanos, hay mucha gente que ignoraba de los dones espirituales. Y por ignorar no quiere decir que no habían escuchado. Por ignorar no quiere decir que nunca habían visto un don. Por ignorar quiere decir que no sabían de qué se trataba, ¿sí? Y entonces había gente que usaba los dones para mal y había gente que no quería saber nada de los dones. Y entonces por eso Pablo está diciendo, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. O sea, ¿de qué se tratan? Sigamos. Saben que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. O sea, que no decían nada, pues ustedes iban ahí. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Vamos a cambiar esa palabra anatema por falso, ¿sale? Que no lo entendemos más que anatema. Hermanos, nadie que llame falso a Jesús lo puede hacer si tiene el Espíritu. Pues según Pablo, si yo tengo el Espíritu, no puedo decir que Jesús es falso. Algo dentro de mí me impide decir que Él es falso. Si yo tengo el Espíritu, puedo decirle a Jesús, Señor. ¿Sí? Si alguien de ustedes le dice a Jesús Señor, si alguien de ustedes cree que Jesús es el Señor, hermanos, algo del Espíritu ya está con ustedes. ¿Sí? Hay algo ahí dentro del Espíritu que está obrando, que te hace decirle a Jesús, Señor. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces ya están más tranquilos los que creían que no tenían el Espíritu. Aquí medio tengo, dirán algunos hasta acá. Pero hay otras cosas, vamos a seguir avanzando. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí viene el primer gran asunto del cual nos separamos como iglesia por muchos años. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando Jesús se va, le promete al pueblo un espíritu, ¿sí o no? No le promete dones, les promete un espíritu. Lo importante, hermanos, es que tengamos el Espíritu, no el don que da el Espíritu. ¿Sí vamos bien en esta lógica? Entonces lo importante es tener el Espíritu, lo que sigue es otra cosa. Por eso Pablo aclara, el Espíritu es el mismo. Así que no importa qué don tengas, si es que tienes, el Espíritu es el mismo, y eso es lo que realmente nos importa. Sigamos avanzando. Pero también hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, sigue insistiendo, hay diversidad de ministerios. Y es que esta palabra ministerio la podemos traducir por servicios. Si tú tienes un don, vamos a hacer un diagrama de árbol mental. Si tú tienes un don,
puedes tener 3 servicios diferentes acerca de ese don. ¿Qué te quiero decir con esto? Que con el mismo don la gente puede hacer diferentes cosas. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Hay un don y hay diferentes servicios o ministerios para ese don. Si yo tengo, por ejemplo, el don de la enseñanza, vamos a hacer un ejemplo, hay diferentes maneras de servir con ese don. ¿Sí? Yo puedo servir en una escuela, pero tal vez puedo predicar, no sé, puedo ayudarle a alguien, puede hacer muchas cosas. A eso se les llama ministerios. Entonces hay un don y cada don tiene ministerios diferentes. Pero el Espíritu, o en este caso, pero el Señor, es el mismo. Así que Pablo sigue diciendo, pero no se preocupen. Vamos a seguir, porque esto no se acaba. Y hay diversidad de operaciones. Y esto es otra cosa. En el diagrama de árbol tú tienes un don y ese don puede tener diferentes ministerios y cada ministerio puede tener diferentes operaciones. Con esto lo que Pablo nos está queriendo decir es que es absolutamente imposible que todos hagamos lo mismo. Todos tenemos diferentes cosas que hacer a partir de diferentes ministerios y a partir de diferentes dones. Por lo tanto, el que tiene el don de lenguas no puede pretender que todos tengan el mismo don de lenguas y mucho menos que lo ejecuten de la misma manera que la que lo ejecuta. Porque hay diversidad de dones que tienen diversidad de ministerios, los cuales tienen diversidad de operaciones. Como no podemos concluir tampoco que todas las lenguas sean lenguas humanas, por ejemplo, y que todas las lenguas sean un idioma y que todos los idiomas solo sirvan para predicar en otros idiomas. Eso también es reducir. No podemos pretender eso, porque hay diferentes aplicaciones y hay diferentes servicios. ¿Sí? Para Pablo hay una gama de opciones de cómo funciona un don. ¿Qué es una profecía? Adivinar el futuro. Quizá alguna vez adivinó el futuro. Pero como hay diferentes ministerios y diferentes operaciones, el don de profecía puede servir para diferentes cosas. ¿Sí me estoy explicando? Una gama impresionante de cosas que se pueden hacer y nosotros queremos siempre decir, así tiene que ser. Eso es imposible. Sigamos avanzando. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En griego agregaré una palabra que no aparece aquí, pero es para su provecho. ¿Para el provecho de quién? Tuyo. Ahí es donde viene el primer error gramatical. Tú eres el que vas a salir beneficiado en primer lugar con ese don, para que tú después puedas beneficiar a otros con ese don. Aquí es donde empieza el problema de los dones, porque creemos que es para el provecho de Dios. Pues que Dios no necesita los dones, Él los está dando. El sujeto de la oración en griego es la persona a quien Pablo les está hablando. Esto ya se está poniendo más difícil, ¿verdad? Pero el sujeto de la oración en griego es la persona a quien Pablo le está hablando. Por eso dice, para su provecho, para el provecho de ustedes. Al final nos vamos a encontrar otro problema gramatical igual. Entonces, ¿para quién es el beneficio del don? En primer lugar es para mí. En segundo lugar, para todos ustedes, porque el don está hecho para compartirse, para darse. ¿Sí? Ese es el asunto del don. Pero la sigue dando el mismo Espíritu. Siguiente. Porque a dado por el Espíritu, les dado por el Espíritu palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu. Siguiente. A otro por el mismo Espíritu, fe. Entonces hay sabiduría, ciencia y fe, que es algo que da el Espíritu Santo. Hermanos, si alguna vez ustedes han tenido palabras de sabiduría, palabras de ciencia o han tenido fe, pues probablemente el Espíritu Santo esté obrando en ustedes para su provecho y después para el provecho de todos los demás también, porque no es algo que tú puedas tener solo para ti, ¿sí? Tienes que compartirlo. Pero también ha dado dones de sanidades, o sea, lo que es teórico, date cuenta cómo separa ciencia, sabiduría y fe. ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la fe? No está, es teórico, está aquí en la mente. Para todos los que se creen racionales, sí es cierto, todo eso viene del Espíritu. Los que se creen muy espirituales, sí es cierto, todo eso viene del Espíritu. Pero el Espíritu también hace cosas prácticas, cosas que se puedan ver. Por eso se dice sanidades. ¿Y las sanidades de dónde vienen? Del mismo Espíritu. No vienen de otro. También Dios puede hacer eso. Siguiente. A otro el hacer milagros. Eso también es posible. Son cosas más palpables que la fe, que no es palpable. Pero las dos las da el mismo Espíritu.
a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de las lenguas. Son todos diferentes. Siguiente. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Esto, hermanos, esto es lo que a Pablo le importa. A Pablo no le importa si hablas en lenguas, si interpretas lenguas, si tus dones son teóricos o tus dones son prácticos. A Pablo lo que le está importando es que la iglesia se está dividiendo por este tema. ¿Sí? A Pablo lo que le preocupa es que todos están peleándose entre todos porque creen cosas diferentes y porque unos se sienten superiores a otros solo porque tienen un doncillo más. ¿Sí? Eso es lo que verdaderamente a Pablo le preocupa. Por eso todo el discurso de Pablo termina siempre el mismo Espíritu. Hermano, si usted no habla lenguas, no se preocupe. Hermano, si usted no tiene dones de sanidades, no se preocupe. Hermano, si usted no ha ganado puntos celestiales, no se preocupe. Si usted, hermanos, de repente tiene falta de fe, no se preocupe. ¿Sí? Si usted no hace cosas maravillosas, no se preocupe. Si a usted todavía le cuesta perdonar, no se preocupe, hermanos. Todos estamos en el mismo camino y en el mismo proceso. Y nadie de los que está aquí presentes, ni en el resto del mundo, es superior a nadie. Solo porque tiene un poquito más o un poquito menos. Todos somos iguales y estamos en el mismo camino porque todo lo hace el mismo Espíritu. Eso es lo que a Pablo le está importando. Conclusión. El Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí viene el otro problema gramatical que les decía. Ese Él, en español, parece que se refiere a Dios. Pero si tú has visto toda la oración, Dios no ha salido como sujeto nunca. Nunca ha salido como sujeto Dios. Tampoco ha salido como sujeto Jesús o el Espíritu. El Espíritu ha sido siempre el complemento circunstancial de la oración. Como el mismo Espíritu, como el mismo Señor, como Dios que hace todas las cosas. Pero el sujeto siempre han sido ustedes, a quienes ustedes se les está dando el discurso, como ustedes quieren. Por eso el último versículo ya tiene sentido. A ver el último. ¿Uno más? ¿Ya no hay uno más? Se los leo. Porque así como, no está aquí, está en el 27:31, tienes razón, no estaba ahí. Entonces pueden ir al 27:31, ahí viene la conclusión de todo para que vean lo que les dijo. Dice, pues ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Todos están en la iglesia, dice Jesús. ¿Pero todos son apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? Esta pregunta es buenísima. Pues no. ¿Interpretan todos? No. Procurad entonces los dones mejores. Pablo no podría decirnos que procures el don mejor si dependiera de que el Espíritu te dé lo que el Espíritu quiere. Es una antinomia. Es algo ilógico. Pablo dice que procures el don mejor porque tú eres quien pide el don que tú quieres porque es para tu beneficio. Y el Espíritu Santo que le da a todos, te da a ti. Por eso el final de Pablo es procurar los dones mejores. Tú tienes que procurar cuál es el don que es más para tu provecho y con el cual tú puedes beneficiar a todos los demás, el que tú quieras. ¿Cuál? ¿El don de lenguas? Pues si quieres, ¿no? ¿El don de profecía? ¿El don de enseñanza? ¿El don de sanidades? ¿Qué don? Si es que quieres uno. Si no, pues tampoco pasa nada. Por eso Pablo dice, todos son diferentes, en el cuerpo todos son diferentes, pero lo importante es que todo viene del mismo Espíritu. Sí, espero que me recuerden por esta predicación mucho tiempo y tengan muchas dudas. Porque justamente eso es lo interesante de este tema tan complejo, que nadie, hermanos, nadie sabe toda la verdad. Así que nos queda un largo camino por recorrer, nos quedan muchas cosas que aprender y del Espíritu aún más, porque adivinen qué, hablamos mucho de Jesús y muy poquito del Espíritu. Vamos a hacer una oración
Inclinemos nuestros rostros. Papá, gracias por este día. Gracias por este momento, gracias por todo lo que nos enseñas. Gracias, Señor, porque nos has dado de tu Espíritu, yo creo que sí. Y gracias, Señor, porque tenemos que aprender muchísimo acerca de tu Espíritu. Así que, papá, yo solo te ruego que nos des discernimiento para que podamos comprender lo que tus apóstoles decían en los primeros siglos. Y también, papá, comprender lo que quieres para nosotros el día de hoy. Dejo a tu pueblo en tus manos, bendícelo, llénalo de tu Espíritu, muéstrales la verdad. Y que todo sea para honra y gloria tuya. Amén.